Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los de Tesalónica, capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4 de la carta a los tesalonicenses, que el apóstol Pablo enviara a los de Tesalónica, capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer el 16 y el 17. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, vamos a iniciar esta serie de tiempos finales, y esta es la primera entrega que voy a compartir con ustedes con respecto a la iglesia arrebatada. Estamos a vísperas de un acontecimiento muy trascendental en la vida de la humanidad, en todos los aspectos. Van a suceder muchos cambios tremendos que fueron profetizados por los siervos de Dios en la antigüedad, pero muchas veces nosotros pasamos por alto estas profecías porque en el tiempo moderno las cosas pues son totalmente como que están en desacuerdo con la historia. Pero déjeme decirle de que la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios va a tener un acontecimiento muy trascendental, y su palabra, la palabra de Dios, va a cumplirse. Esa es la promesa que tenemos del Rey. Muy bien, entonces por ese motivo nosotros tomamos a bien estar grabando esta serie para que podamos tener un amplio criterio, un amplio conocimiento con respecto a los tiempos futuros. Recordemos que estamos en la dispensación de la gracia. Han habido muchas dispensaciones a través de la historia de la humanidad, pero estamos en la última, y esa se llama la dispensación de la gracia. Es la que estamos viviendo actualmente. Entonces es bien importante conocer los tiempos, conocer el hecho de que en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, pues el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero es importante también reconocer nuestra condición delante de Dios para que no nos venga ese día en total admiración o en total descuido, sino que estemos atentos. Dice la Biblia que tenemos que estar velando continuamente todos los días de nuestra vida. Tenemos que estar conscientes de que esta situación que estamos viviendo hoy, pues son los tiempos finales que estamos llevando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, el ámbito natural, el ámbito físico, las situaciones, la economía, la violencia, todo eso, pensamos que son cosas normales que tienen que estar sucediendo. Mas, sin embargo, la Biblia nos da un amplio criterio y nos habla acerca del acontecimiento trascendental, extraordinario, sobrenatural que va a suceder sobre esta tierra, y es el hecho del regreso del Rey, que lo prometió, que dijo, el que los ángeles dijeron en la oportunidad cuando estaban todos reunidos en aquel lugar, cuando el Señor Jesucristo fue recibido en los cielos. Un ángel dijo claramente, pues, ¿por qué? ¿Qué es lo que están viendo? Así como ustedes están viendo subir a su Señor, pues de la misma manera va a retornar, va a regresar a la tierra. Entonces es algo que nosotros tenemos que guardar, y tenemos que estar claros en el hecho de que el evento trascendental con respecto al retorno de nuestro Señor Jesucristo es una realidad. No es un cuento de hadas, no es una parodia, no es nada ficticio, sino es una realidad, es algo verídico que va a suceder tarde o temprano. Puede ser el día de hoy, puede ser el día de mañana, ¿no? El tiempo no lo sabemos. El regreso, el tiempo específico no lo sabemos. El día ni la hora, dice la Biblia, nadie lo sabe. Pero que lo que sí tenemos que estar seguros es que su retorno es inminente. Su retorno es algo seguro, es algo verídico, es algo real.
Muy bien, dice el apóstol Pablo, les escribe a los de Tesalónica en el capítulo 4, versículo 17, en el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra arrebatados es cuando es una tipología de tomar con una acción rápida. Por eso dice seremos arrebatados. Es como arrancar, es como levantar, es como sujetar de forma brusca, para que, evitando, o por decirlo así, haciendo alusión al hecho de que queremos proteger algo. Por eso cuando nosotros estamos en ciertas circunstancias, digamos, por ejemplo, vemos uno de nuestros hijos que va a tropezar con algo, entonces inmediatamente estamos prestos a agarrarlo de manera brusca y lo arrebatamos para que no tenga que sufrir en la caída. Esa es una tipología con respecto al arrebatamiento. Mas, sin embargo, se han especulado muchas cosas y se han dicho acerca del rapto. La palabra rapto no la encontramos en las Escrituras. La palabra rapto es más que todo cuando nosotros raptamos de una manera también violenta. Dice, pero la palabra rapto no la encontramos en la Biblia. Simplemente es una tipología, es una forma de cómo explicar el hecho del advenimiento, del arrebatamiento de la iglesia. Pero antes que todo, vamos a entrar en materia, y este estudio vamos a ver ciertos parámetros, ciertas definiciones, y vamos a conocer acerca de qué es la iglesia, qué es a qué se está refiriendo cuando nosotros hablamos de iglesia, cuando hablamos de reino, qué es el reino. Bueno, esas cosas vamos a irlas explicando a medida que pasen los minutos. Muy bien, lo primero que tenemos que saber es acerca de qué es el evangelio del reino. Recordemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Es un mensaje glorioso, es un mensaje que trae una expectativa o una noticia bienaventurada. Ese es el evangelio, la palabra evangelio. Pero ¿qué es el evangelio del reino? El evangelio del reino son las buenas noticias de salvación. Número 1, salvación. Número 2, redención y perdón. Es muy importante que usted tenga que reconocer que el evangelio del reino son las buenas noticias de salvación, de redención y perdón, como proclamadas y anunciadas del reino de Dios. Por supuesto, del reino de Dios. Es la reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces, el evangelio del reino son las buenas noticias de Dios para el hombre, la forma de cómo el hombre puede tener una reconciliación con Dios. Ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino tiene que ver con aquella noticia bienaventurada de cómo el hombre puede acercarse a Dios y reconciliarse con Él. Entonces, el evangelio del reino no es otra cosa más que las buenas noticias, número 1, de salvación, redención y perdón, proclamadas y anunciadas. De hecho, el evangelio del reino, recuerde que es por la obra expiatoria, por la obra extraordinaria que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Él cumplió un plan, Él cumplió un propósito, y ese propósito era de venir y traer el anunciar el reino de Dios y luego cumplir el propósito por el cual Él se manifestó a los hombres. ¿Y cuál fue ese propósito? Fue de morir en la cruz. ¿Por qué morir en la cruz? Para que usted y yo tengamos acceso a ese reconcilio. Recuerde que Jesucristo fue el cordero ofrecido para que nosotros, por medio de ese cordero, viniéramos, obtuviésemos el perdón de nuestros pecados y la redención, y también el perdón, la salvación y todo lo que implica lo que es el regalo de la gracia. De ahí se desprende la gracia redentora, o la gracia que no es otra cosa más que el regalo de Dios para con los hombres. Esa es la gracia. Entonces, esta gracia redentora y salvadora hecha
por nuestro Señor Jesucristo se hizo realidad cuando Él muere en la cruz, cuando Él muere clavado en la cruz del Calvario, y cuando Él dice consumado es, ahí se cumple, ahí es pagada la cuota, ahí es pagado el precio, ahí es pagado toda culpa que el hombre puede tener de pecado, de inmundicia. Entonces, por medio de esa sangre expiatoria, nosotros podemos tener acceso a esa gracia inmerecida. Es una gracia inmerecida. Nosotros no podríamos pagar con ninguna obra de nuestra parte. No podemos hacer absolutamente nada por recibir, sino que esa obra expiatoria, esa gracia inmerecida, solamente vino a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, el Evangelio del Reino son las buenas noticias de salvación, de redención, perdón, salvación para el hombre. Y también son las buenas noticias de cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio del Reino. Ahora bien, y eso lo encontramos en Romanos capítulo 5. Vamos a estar escudriñando la palabra de Dios a medida que vayamos desarrollando esta parte de este tema acerca de la iglesia arrebatada. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice claramente con respecto a las buenas nuevas de salvación. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Quiere decir que el meollo de todo esto, o sea, la esencia del Evangelio del Reino es la fe en Jesús, es creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, que por medio de esa sangre preciosa derramada en esa cruz, nosotros podemos ser limpios de nuestras inmundicias, de nuestros pecados, y nuestro nombre va a ser inscrito en el libro de la vida del Cordero, y por medio de esa fe nosotros somos reconciliados, somos justificados, somos presentados delante de Dios sin mancha y sin ningún tipo de inmundicia. Qué maravilloso es comprender la obra expiatoria de nuestro Salvador, de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Es importante saber de que por medio de ese sacrificio nosotros tenemos libre acceso a la benevolencia, a la gracia redentora de nuestro Dios. Veamos ahora Colosenses capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver qué dice. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice claramente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego en la segunda carta que el apóstol Pablo enviara a los de Corinto, en la segunda carta, capítulo 5, versículo 18, encontramos otra información importante. Capítulo 5, versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir, hermanos, que la reconciliación con Cristo, con nuestro Dios, es por medio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Que si somos reconciliados con Dios cuando nosotros tomamos la fe y creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que por medio de su sangre nosotros tenemos perdón de pecados, tenemos limpieza de pecados, de toda nuestra inmundicia, y por medio de eso también tenemos reconciliación para con Dios. ¡Qué maravilloso! Eso es el Evangelio del Reino. Pero muy bien, ¿qué es un reino? ¿Qué es un reino? Es un reino, es un estado o campo, o es un campo o es un ámbito gobernado por un rey. Repito, ¿qué es un reino? El reino es un estado, es un campo o ámbito gobernado por un rey, donde sus habitantes están sujetos bajo la soberanía y autoridad de un líder absoluto. En este caso, pues puede ser un gobernante, puede ser un rey. Eso es un reino. Recuerden que un reino está establecido bajo las normas regidas o dirigidas por un líder, por un rey. Es alguien que los gobierna, que los dirige, que están bajo su dominio, que están también bajo su cuidado. Un rey siempre va a trabajar para que su
para que su reinado permanezca y para que sus súbditos o su pueblo, la gente que esté bajo su dominio, pues puedan tener esa seguridad de que están bajo su cobertura y están bajo su cuidado. Muy bien, ahora bien, vamos a entrar en algo más profundo, que es el reino de Dios. El reino de Dios lo encontramos, bueno, en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos a estar leyendo las escrituras para tener un amplio criterio con respecto a lo que estamos estudiando en esta oportunidad, que es la iglesia arrebatada. ¿Por qué es necesario conocer todo esto? Porque cuando nosotros comenzamos a entender qué es el evangelio del reino, por qué es que nosotros somos cristianos, por qué nosotros creemos en Jesús y por qué nosotros formamos parte de un reino, es importantísimo conocer qué es un reino, qué es el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? Vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 7. Vamos a leer en esta oportunidad. Daniel capítulo 7, versículo 27, dice literalmente, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Muy bien, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno absoluto, soberano, eterno, sobrenatural, que ejerce dominio sobre toda la creación, tomando control, autoridad y voluntad sobre toda obra creada. Repito, el gobierno, el reino de Dios es el gobierno absoluto, soberano, eterno, sobrenatural, que ejerce dominio sobre toda la creación, tomando control, autoridad y voluntad sobre toda obra creada. El reino de Dios es el reino absoluto que tiene el control, que tiene la autoridad, que es soberano, que es sobre todos los reinos. Entonces no existe otro reino, un reino que sea sobreexpuesto o que esté arriba del reino de Dios, sino que el reino de Dios es el primero, es el que está en la cima, es el que hizo, es donde mora Dios mismo, es su reino, y vamos a ver las características. Número 1, es un reino de justicia. Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, vamos a ir rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos 10, 3 dice claramente con respecto al reino. Romanos 10, 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces quiere decir que el reino de Dios es un reino de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia son todas aquellas obras que benefician y son todas aquellas obras de verdad y buenas. Son aquellas en las cuales pues vamos a encontrar todo lo que se refiere a la palabra verdad, a lo justo, a lo que es verdadero, aquello que no es jactancioso, que no es vicioso, que no es en pocas palabras, en el reino de Dios no existe la injusticia. Por eso encontramos que en el reino de Dios la palabra mentira no cabe. ¿Por qué? Porque la mentira es injusticia, es una obra de injusticia. Para poder comprender mejor la palabra justicia, es que en el reino de Dios, como es un reino de justicia, tampoco tiene cabida la palabra enfermedad. La enfermedad es una obra de la iniquidad del hombre por medio de la desobediencia que fue expuesta en el tiempo de Adán. Por lo tanto, la justicia es toda aquella obra de benevolencia, de veracidad, y sobre todo son las obras en las cuales va a predominar la verdad y va a predominar el bien. Esas son las obras de justicia, las obras justas. Entonces el gobierno de Dios o el reino de Dios es un reino justo. Él nunca va a obrar en injusticia. El reino de Dios nunca va a ejercer dominio en base a actos vergonzosos o actos de ilegalidad. El reino de Dios siempre va a actuar en base a la justicia, en base a la
la verdad, en base a lo verídico, en base a lo santo, en base a todo aquello que que conlleva la palabra correcto. Eso es el reino de Dios, es un reino de justicia. Y también eso lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 45, versículo 6. Número 2, es un reino de poder. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Vamos a encontrar en esta parte, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Vamos a leer. Dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder, dice la Biblia que el reino de Dios es un reino de poder. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad para actuar, para hacer algo, o es es la capacidad sobrehumana para lograr un objetivo. Es como la capacidad de poder sobrellevar, de poder levantar algo extraordinario. El poder va más allá del querer. El poder es la capacidad que tenemos para enfrentar una situación o para poder levantar algo extraordinario. Entonces, el reino de Dios no consiste en palabras. ¿Qué significa eso? Que no es un reino que está, que ha sido, digamos, o es un reino imaginario, o es un reino que no tiene estructura, o es un reino que solamente ha surgido de la mente filosófica del hombre. No, dice la Biblia que el reino de Dios, y eso lo acabamos de leer, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en lo que yo pueda decir, sino es en poder. En poder es algo, es la fuerza con la que impera, es la capacidad para poder realizar cosas extraordinarias, es la capacidad exenta de toda debilidad. Mire qué tremendo es. El poder es aquella capacidad que sobrelleva cualquier circunstancia que se pueda apreciar. En pocas palabras, el reino de Dios es un reino de poder. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de hacer lo que sea. De hecho, el poder de Dios fue lo que hizo todas las cosas que nuestros ojos pueden ver. El poder de Dios es lo que hizo los cielos y la tierra. El poder de Dios fue lo que hizo los ángeles. Fue lo que Dios con su poder creó los ángeles. Dios con su poder creó los cielos y la tierra. Dios con su poder creó todas las cosas que nuestros ojos pueden ver. Entonces, claramente encontramos que el reino de Dios no significa o no está establecido en palabras únicamente, sino en poder divino, en poder de Dios. Número 3, es un reino glorioso, y eso lo encontramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Usted lo puede buscar en su casa. Primera carta de Timoteo, carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 11, y también lo encontramos en el Salmo 145, 11, versículo 11. Muy bien. Y luego, número 4, es un reino soberano y santo. Lo que acabamos de mencionar en la primera parte, cuando les hablé acerca de que es un reino de justicia. Como es un reino de justicia, es un reino soberano y santo. Quiere decir que en el reino de Dios, el pecado es ilegal, la enfermedad es ilegal, obra de mentira es ilegal. Todo lo que tenga que ver con la inmundicia, con el pecado, con la obra pecaminosa, no es acepta o no es permitida. ¿Por qué? Porque es un reino soberano, es un reino soberano y santo. Y luego en el número 5 es un reino eterno, y eso lo acabamos de leer al inicio en Daniel 7:27, cuando él dice que tu reino es eterno, tu reino no tiene fin, tu reino es por siempre y para siempre. Muy bien, luego que hemos comprendido lo que es el evangelio del reino, lo que es el reino de Dios y lo que es todo lo que se refiere con respecto al reino, pues creo que ha quedado un poquito claro con respecto a esta parte. Muy bien, ahora bien, vamos a ver qué es la iglesia. ¿Qué es una iglesia? La iglesia son el conjunto de personas que profesan una doctrina o una fe. Esa es una iglesia, es un conjunto de personas que profesan una doctrina o una fe. Vamos a generalizar porque no podemos
Una cosa es una iglesia y otra cosa es la iglesia de Jesucristo o la iglesia de Cristo. Vamos a tener que hacer esa diferencia porque nosotros no podemos confundir. En estos tiempos existen muchas doctrinas, existen muchas creencias, existen muchas personas que creen en un montón de cosas. Pero lo que a mí me interesa es, y es lo que este inicio de estudio de la serie Tiempos Finales se refiere, es a la iglesia arrebatada. Entonces, ¿qué dice? Entonces vamos a enfocarnos en lo que es la iglesia de Cristo. Pero hay que entender también qué significa la palabra de la iglesia, que proviene de la palabra eclesía, que significa una congregación o un grupo de personas que profesan una misma fe. Entonces, el conjunto de personas que profesan una fe, por decirlo así, una fe distintiva, pues esa es una iglesia. Ahora bien, ¿qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo, mucha atención acá, la iglesia de Cristo son todos aquellos que han declarado públicamente creer por medio de la fe que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió y resucitó al tercer día para salvación, redención y perdón de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Voy a repetir para que esto pueda quedar claramente en sus corazones, que es la iglesia de Cristo. Son todos aquellos que han declarado públicamente creer por medio de la fe que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió y resucitó al tercer día para salvación, redención y perdón de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo. Entonces, claramente vamos a hacer énfasis en que la iglesia de Cristo son todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Redentor, como su Perdonador, y por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros tenemos entrada. Tenemos un reconcilio para con Dios por medio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de la fe, Nosotros en nuestros tiempos, en este ámbito que estamos viviendo, no fuimos testigos presenciales de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso Dios nos ha dejado su palabra, Dios nos ha dejado estos escritos para que nosotros creamos por medio de la fe que ese acontecimiento sucedió. Y por medio de ese acontecimiento, por medio de esa obra expiatoria, ahora nosotros tenemos paz para con Dios y tenemos perdón de nuestros pecados, y por medio de esa fe ahora nosotros venimos a formar parte de la familia de Cristo y tenemos una redención, tenemos una vida eterna, pero por medio de recibir esa obra expiatoria, por medio de creer en esa obra expiatoria, creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que no hay otro nombre o hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podemos ser salvos. Quiere decir que no ha sido por obra de ningún hombre, sino solamente por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único Redentor. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es el único que por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros alcanzamos la benevolencia, el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestras iniquidades, de todas nuestras inmundicias, y tenemos reconcilio para con Dios. Tenemos que tener esa convicción para que nosotros vengamos a formar parte de la familia de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo les decía a los de Tesalónica, al inicio de nuestro estudio, en el capítulo 4, versículo 16, que dice que el Dios mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice la Biblia. Vamos a leerlo.
capítulo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, comenzamos el mensaje. Comenzamos ahora lo que es ya entrar en materia con respecto a la iglesia arrebatada. Era necesario poder conocer todos estos ciertos criterios y también conocer acerca de por qué nosotros predicamos y hablamos, proclamamos el Evangelio del Reino y por qué formamos parte de una iglesia santa, de una iglesia que ha sido limpiada, que ha sido restaurada, que ha sido redimida y que ha sido restaurada por nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Muy bien, ahora bien vamos a ver las características de la que tiene que tener la iglesia que va a ser arrebatada. Recordemos que en estos tiempos, en tiempos de tanta tecnología, de tanta obra demoníaca que se ha levantado, proclamando otros evangelios, y cómo Satanás también ha tratado la manera de distorsionar, de oscurecer y también de manera de confundir, para que los verdaderos, aquellos que reciban la palabra pues puedan ser confundidos. Pero yo en una oportunidad dije de que la palabra de Dios no es para confundir. Recordemos que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que nosotros tengamos a bien siempre ser guiados por su palabra, por su revelación, para que no vengamos a caer presa del enemigo y que al final haya pérdida eterna en nuestro ser. Muy bien. Ahora vamos a ver las características de la iglesia. ¿Cuáles son las características que tiene que tener la iglesia de Cristo? Número 1, su fundamento es Cristo Jesús. Recordemos, el fundamento primordial de la iglesia de Cristo es la fe en su venida, la fe en su muerte, la fe en su redención, la fe que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él restaura nuestras vidas, es el que perdona nuestras iniquidades, Él es el que cambia, el que hace nueva criatura en el ser humano. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a estar escudriñando bastante las Escrituras en esta oportunidad, porque es importantísimo tener a bien conocer lo que la palabra nos enseña. Por eso es recomendable que usted en su casa, usted abra la palabra de Dios, usted lea, porque es la única manera que vamos a encontrar. Dice la Biblia que si nosotros escudriñamos las Escrituras, nuestros ojos van a ser abiertos y vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libre. Hay que escudriñarla, porque esa es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la que da testimonio de la fe en la cual usted y yo hemos creído. Muy bien, Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice claramente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Nosotros no estamos aquí para gloriar a ningún hombre. No estamos aquí en este momento para venir a exaltar a ningún hombre. Ningún hombre se merece mérito, ningún hombre se merece alabanza ni gloria. Solamente se lo merece nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento principal, es el que hizo la obra expiatoria, es el que pagó el precio en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En esta oportunidad yo vengo a usted y le vengo a decir claramente: no existe, no hay otro hombre o mujer que haya pagado el precio
para su salvación y que haya pagado el precio de nuestra redención, de nuestro reconcilio para con Dios. Solamente el nombre del Señor Jesucristo, solamente el nombre del Señor Jesucristo, solamente Él es digno de recibir la gloria, solamente Él es digno de recibir la alabanza, porque solamente Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Él fue el que pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestra inmundicia, el precio de nuestro pecado. Fue clavado en la cruz del Calvario para darle vida a usted y para darle vida a mi vida. Entonces, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único redentor de nuestras vidas. Entonces, el fundamento es Cristo Jesús. El fundamento es Cristo Jesús. Solamente Él es digno de recibir la gloria. Solamente Él es digno de recibir la alabanza. Solamente Él es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Nuestro Señor Jesucristo fue el que venció en la cruz del Calvario, fue el que le quitó las llaves que estaban en manos del enemigo, en manos de Satanás. Él, por medio de esa sangre preciosa derramada en esa cruz del Calvario, nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de la opresión, libres de la inmundicia, y nos hizo libres del enemigo que tenía oprimida nuestras vidas. Él es digno de recibir la gloria, gracias a su obra redentora, gracias a su obra expiatoria, gracias a ese acontecimiento extraordinario. Ahora podemos declarar en nuestras vidas que solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos hizo libres de toda inmundicia de pecado, de toda obra demoníaca, y ahora ya no le pertenecemos más al diablo. Ahora somos parte de la familia de Dios, ahora somos parte de la familia de Cristo, y nuestra redención está cerca. Aleluya, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Biblia. Ese Salvador, ese Redentor, en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar juntamente con Él para siempre. No por 2 días, no por una semana, no por un año. Estaremos con Él para siempre. Alabado sea santo, alabastro beso quento, oh rababastro beso quillabastro rebebe. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre del Cordero. Solamente Él es digno de recibir la gloria, solamente nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Número 2, no está establecida en un lugar. La iglesia de Cristo no está establecido en un lugar. En pocas palabras, querido amigo, querida hermana, la iglesia de Cristo no son 4 paredes. La iglesia de Cristo no son 4 paredes. No es un lugar específico. No es un edificio con lujos. No es un edificio en el cual están todas las comodidades posibles. No, Señor. La iglesia de Jesucristo somos todos aquellos que hemos creído en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo está dentro de aquellos que han creído y que han muerto este mundo, han muerto a los placeres, han muerto a su yo, y ahora su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. La iglesia de Cristo no son 4 paredes, no es una estructura, no es un grupo político, no es algo que está fundamentado en obras humanas, sino, como dice la Biblia, la iglesia de Cristo es una iglesia llena de poder de Dios, llena del poder de Dios, lleno de la paz de Dios, llena de señales del reino de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está fundamentada en principios de política, no está fundamentada en principios de estructura humana, sino que es poder de Dios. Ese es el evangelio del reino. Por eso nosotros no pertenecemos a una comunidad, no pertenecemos, la iglesia de Cristo no está fundamentada en una obra, una estructura, en un edificio. No, Señor. Por más grande que sea el edificio, por más pequeño que sea el edificio, eso no tiene nada que ver, porque la iglesia de Cristo se lleva en el corazón. Son todos aquellos que han sido redimidos, son todos aquellos que han recibido a Cristo
Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Esa es la iglesia de Cristo. Son todos aquellos que han renunciado al diablo y a toda su obra y han tomado para sí redención eterna por medio de la fe de Cristo Jesús. Esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas personas piensan que porque ir los domingos a la iglesia, porque ir los domingos por estar en medio, por estar en un cajón de 4 paredes? No, Señor. La iglesia de Cristo son todos aquellos que han muerto a este mundo, que han crucificado todas sus cosas, todas sus inmundicias, sus pecados, su lascivia, su fornicación, su adulterio. Lo han crucificado en esa cruz y han renunciado a toda obra demoníaca, han renunciado al pecado, han renunciado a toda obra satánica y han tomado la fe de aquel que salva, de aquel que restaura, de aquel que cambia. Esa es la iglesia de Cristo. Aleluya. Esa es la iglesia redentora. Esa es la iglesia que transforma, la única que ha sido lavada en la sangre derramada en la cruz del Calvario, hecha por el Señor Jesús. Número 3. Es una iglesia santa. Es una iglesia santa. Levítico capítulo 20, versículo 7. Y dijimos también que no está establecida en un lugar, y eso lo encontramos en primera carta de Corintios capítulo 3, versículo 17 también. Número 4, tiene una herencia eterna. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Luego es dirigida por el Espíritu Santo. Lo encontramos en Juan capítulo 16, versículo 13. Llena del poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Tiene sello de propiedad. Efesios 4:30. Esas son las características de la iglesia. Número 1, su fundamento es Cristo Jesús. Efesios 2:20. No está establecida en un lugar. Cada miembro de la iglesia son todos aquellos que han recibido a Cristo como su único Salvador personal. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17. Es una iglesia santa. Levíticos 20:27. Tiene una herencia eterna. Primera de Pedro 1:4. Dirigida por el Espíritu Santo. Juan 3:16-13. Llena del poder de Dios. Primera de Corintios 1:18 y Marcos 16:17. Tiene un sello de propiedad. Efesios 4:30. El Señor Jesucristo regresará por todos aquellos que hayan declarado públicamente, y eso lo encontramos en Romanos 19. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Repito, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo que en él creyere no será avergonzado. Esta es la iglesia que será arrebatada. Esa es la iglesia que será arrebatada. La iglesia de Cristo Jesús es la que será arrebatada. No la iglesia que sigue dominios de hombre. No la iglesia que sigue preceptos de hombre. No aquella iglesia que está acostumbrada a seguir los ligamentos o las líneas o las leyes o las costumbres de los hombres. No, Señor. La iglesia que será arrebatada será aquella que esté lavada, que esté preparada, que haya sido redimida de este mundo para salvación. La iglesia de Cristo es la única que será arrebatada en ese tiempo. ¿Cuándo será? No lo sabemos. La Biblia no lo dice, pero sí nos da unos principios, unas alertas que nos indican que ese tiempo está cerca. Y la redención, nuestra redención, está a las puertas. Querido amigo, querida hermana, querido hermano, tenga presente esto. La iglesia de Cristo, la iglesia que será arrebatada, es aquella iglesia que tenga en su corazón la fe, que haya amarrado, que haya abrazado la fe en Cristo Jesús. Todos aquellos que hayan recibido a Jesucristo como su único
y Salvador personal. Aquellos que vivan conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad propia. Aquellos que hayan crucificado su cuerpo, hayan crucificado sus deleites, sus placeres, su voluntad, todo hayan sido crucificado en la cruz. Aquellos que hayan renunciado a este mundo, aquellos que hayan renunciado al pecado, aquellos que hayan arrepentido de corazón, son los que verán a Dios cara a cara, son los que estarán con Cristo en la eternidad, son los que serán levantados en ese día tan extraordinario y tan hermoso que es el día del arrebatamiento. Estamos aquí predicando a tiempo y fuera de tiempo, que el tiempo se está acortando. Por eso Satanás ha salido, por eso Satanás está angustiado. Él sabe que le queda poco tiempo, él sabe que no tiene mucho tiempo, y por eso vemos cómo ha proliferado la inmundicia, cómo ha proliferado la maldad, por eso cómo ha proliferado toda obra de pecado, por eso la indiferencia, por eso la apostasía, falsos ministros, falsos pastores, falsos cristianos, falsas iglesias con fachada de cristianos, pero no han muerto, todavía están vivas, pero Dios conoce los corazones y Dios es el que juzga. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y llega hasta lo más profundo del ser humano. Que el Señor le bendiga.